Muy buenos días, feliz sábado, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. En esta mañana vamos a tener una historia muy especial. Los invito a que canten conmigo, ¿me acompañan? Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Muy bien, gracias por acompañarme. Los invito a que me acompañen a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos has permitido, Señor, la luz del día. Te damos gracias porque en tu regalo de amor, por amor a cada uno de nosotros, Jesús vino a este mundo a morir sin ninguna culpa. Queremos decirte, Señor, gracias por eso. Gracias por ese amor. Gracias por Jesús. Y en el nombre de Él te lo agradecemos. Quédate con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En la semana pasada miramos que Jesús estaba en camino a donde iba a morir en la cruz. Pero me acompañan a repetir el versículo de esta mañana. Todos lo conocemos. En el libro de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El lema de esta mañana es: Dios desea que mostremos a los demás lo mucho que Él los ama. Y el tema, servimos a Dios cuando compartimos su amor a los demás. Así que es la tarea de todos nosotros mostrar a Jesús donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Jesús en el camino al Calvario, a la montaña donde iba a ser crucificado, él tenía mucho dolor, mucho sufrimiento, y hubo un personaje que lo acompañó porque él pudo llevar en ese momento la cruz cuando Jesús no podía cargarla, y su nombre era Simón. ¿Se recuerdan? Simón estuvo en ese momento allí y lo forzaron a llevar la cruz de Jesús, y él la llevó por Jesús, y llegaron al Gólgota, donde Jesús iba a ser crucificado. Gólgota quiere decir lugar de la calavera, o sea, estaba ya designado el lugar. El Calvario de Jesús era llegar a ese lugar donde iba a ser crucificado. Jesús llegó así. Llegó, le habían quitado sus ropas, su cuerpo estaba desnudo, lacerado por los latigazos que había recibido. Él tenía hambre, tenía cansancio, tenía todo, una angustia también, pero no se quejaba. Entonces los soldados que estaban esperando allí llegaron y pusieron a Jesús en la cruz. Había allí ya 2 cruces más de 2 ladrones. Los ladrones estaban atadas sus manos y atados sus pies. Atadas sus manos y atados sus pies. Pero a Jesús, antes de elevar la cruz, pusieron sus manos y pusieron clavos en sus manos, cruzaron sus pies y pusieron un clavo atravesando sus pies. Aquellas manos que solo fueron para servir y aquellos pies que solo fueron a ayudar, hoy estaban clavados en una cruz. En una cruz, y Jesús estaba allí, y la gente miraba, gente gritaba, gente decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Los ladrones
se quejaron y también dijeron, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Pero uno de ellos dijo, hey, nosotros merecemos esta muerte porque hemos hecho algo malo. Este hombre no ha hecho nada malo. En cambio, él está aquí. Uno de ellos le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo que sí, que desde ese momento él, como lo aceptó en ese momento, en esos últimos instantes de su vida eterna estaba asegurada. Cuando Jesús venga, el ladrón de la cruz va a estar con Jesús. Así es que Jesús nunca hizo un milagro para él. Él siempre hizo cosas en beneficio de los demás. Él nunca se benefició de su poder que él tenía, porque él tenía el poder de hacerlo. Pero aquí mismo él podía haber mandado traer ángeles y salir de esto. Pero esto ya era un plan. Desde el principio de la Biblia hasta el final, el plan estaba allí. Y Jesús lo consumó aquí, en la cruz. Al principio de la Biblia vemos que un cordero tenía que morir por los pecados de las personas. Y en el avance del transcurso de la Biblia vemos que el cordero sigue muriendo en representación del verdadero Cordero de Dios, del verdadero Cordero que Dios iba a proveer para nosotros. Cuando este Cordero moría, su sangre era derramada en parte en el lugar santísimo. El lugar santísimo no se podía mirar porque había una cortina especial que lo cubría. Nadie podía mirar allí, nadie entraba. Solamente una vez al año entraba un sacerdote atada su pie con una cuerda, porque si él era indigno de estar en el lugar santísimo, iba a morir, porque él entraba a limpiar. Cada año se hacía eso. Así es que la sangre del cordero que moría era derramada en el lugar santísimo, representando la sangre de nuestro Cordero verdadero, Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, él no nada más pensó en el ladrón que pidió misericordia en ese momento, pensó en todos nosotros, incluso pensó en su madre y le dijo a su discípulo Juan que tomara cuidado de su mamá como si fuera su propia mamá. Y Juan aceptó. Él dijo que sí. Todos los discípulos que estaban allí mirando, personas que habían sido sanadas por Jesús, estaban allí, pero también estaban las personas que lo habían rechazado. Aquellos que dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, porque no lo aceptaron, lo rechazaron, dándole la muerte que ya estaba escrita en la Biblia. Porque antes de que esto pase, desde el principio de la Biblia se está hablando de esto. Cuando en la Biblia dice que Satanás iba a recibir un golpe en su cabeza, es esto, la muerte de Jesús, el triunfo de Dios, la destrucción garantizada de Satanás, el enemigo de nosotros, de nuestras almas. Así es que mientras Jesús estaba en la cruz, en agonía, mientras los soldados se reían de él y muchas personas se reían de él, Dios y los ángeles estaban mirando del cielo. Dios y los ángeles lloraban en el cielo. Y hubo un momento en que el Padre no soportó ver a su Hijo en esa agonía, en esa situación. Y Dios cerró sus ojos y se hizo una inmensa oscuridad. Una oscuridad que se dice tinieblas. Y si es tinieblas es que es tan densa que Dios cerró sus ojos porque no soportaba ver a su Hijo en esa agonía. Por 3 horas estuvo a oscuras todo. Todos estaban asombrados porque el sol estaba allí y de repente el sol se fue y quedó todo a oscuras, absolutamente en tinieblas. Pasaron 3 horas. Pasando las 3 horas, los soldados checaban si Jesús ya había muerto.
Pero no, Jesús no había muerto todavía. Pero después de 3 horas se escuchó la voz de Jesús que dijo: Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Consumado es. En ese momento la tierra tembló. Hubo un terremoto tan grande que todos se espantaron, se dejaban caer, estaban espantados. Muertos que habían creído en Jesús habían resucitado y ahora estaban caminando, iban a la ciudad y se presentaron, y la gente los pudo mirar, que eran personas que habían muerto, y ahora al morir Jesús se levantaron ellos, primicias de la resurrección que está indicada para nosotros también, un día futuro, cuando Jesús venga por segunda vez. Ahora que Jesús ha muerto en la cruz, Él tiene unas primicias de personas que no lo vieron, que no lo escucharon, pero creyeron, y Dios los resucitó. Y estas personas fueron al cielo. Jesús murió un viernes. Él estaba ahí en la cruz, pendiendo de una cruz por ti y por mí, por amor a ti, por amor a mí. Los pecados de nosotros pesaban tanto que esa es la más grande agonía que Él tuvo en la cruz. Pero bendito sea Dios, bendito su amor por cada uno de nosotros, que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos salvos por Él, por la gracia de Jesús, por la muerte de Jesús. Nosotros somos salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los invito a que mediten en esta historia, porque aquí estamos incluidos todos nosotros. Aquí podríamos haber estado también nosotros diciendo que Él muriera, o también haber creído entre medio de ellos, igual que estamos ahorita. Ahorita podemos decir que creemos o no creemos, lo aceptamos o no lo aceptamos. Vamos a invitar a Jesús que venga a nuestro corazón, que viva aquí, y entonces lo vamos a decir a los demás, y los demás pueden decir: allí vive Cristo. Cristo está allí en ese corazón. ¿Por qué? Porque lo van a ver. Tú lo vas a demostrar. Si tienes que decirlo, dilo, pero tus hechos lo van a decir también. Así que los invito a que canten conmigo. ¿Cantamos? Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo me amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gracias por acompañarme. Los invito a que oren conmigo. ¿Me acompañan? Querido Dios, Padre de amor y misericordia, gracias por este regalo de amor en tu Hijo Jesús, voluntario para morir por mí y por cada uno de los que están escuchando en este momento.
por cada uno en el mundo. Gracias porque Él fue voluntario. Nosotros lo aceptamos en nuestro corazón y queremos hacer su voluntad en nuestra vida y decirle a los demás que Cristo murió por mí y por ti. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Bendiciones.